Sean muy bienvenidos, amados oyentes. Soy el pastor Mario Pérez del Centro Cristiano Pentecostal de Las Vegas y quiero invitarte para que te quedes con nosotros en el programa Caminando con Poder. Queremos llegar hasta ti y bendecir tu vida con un toque de lo sobrenatural de Dios. Permítenos llegar hasta ti y traer una palabra fresca para este día, una revelación para tu vida. Una vez más te saluda el pastor Mario Pérez del Centro Cristiano Pentecostal de Las Vegas. Y hoy, la palabra de Dios. El bautismo es una parte muy importante, hermano, en el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo dejó para todos nosotros. Va pegado junto, cuando se llama o se usa el bautismo, junto con el arrepentimiento. Quiero que me acompañe a Hechos 2:38. Dice la palabra de Dios, aleluya, que cuando oyeron esto, en el verso 37, cuando oyeron esto, fueron compungidos de corazón y le preguntaron o le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, dice varones, apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Estas personas acaban de recibir el evangelio, o sea, la palabra del Dios a través del mensaje de Jesús. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y Dios le dará el don del Espíritu Santo. Así dice, ¿verdad? Entonces, cuando envuelven, hermano, lo que es la salvación de todo creyente, escuche bien, si usted tiene una pregunta al final, yo sé, con todo mi corazón se la contesto. Pero cuando envolvemos, hermano, la salvación, cómo un ser se puede salvar, aleluya, el Señor envuelve directamente lo que es el bautismo con la salvación. Lo que se llama el plan de salvación incluye el bautismo de un ser, aleluya. En Juan 3, hermano, aleluya, un poquito adelante, Juan capítulo 3, verso 3 al 5, aleluya. Aleluya, habla de Nicodemo que vino, voy a empezar del 2, y vino de noche. Nicodemo vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta en el 4: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde el Señor Jesús en el 5 y le dijo: de cierto te digo, que no naciere del agua primeramente, hermano, y del ¿qué? No puede entrar en el reino. ¿Sabe por qué usó ese orden? Porque primeramente Pedro dijo: tienen que arrepentirse, número 1, tienen que bautizarse, y después Dios le va a dar el Espíritu Santo a las personas. Hay un orden en el plan de salvación. El plan de salvación está así, hermano. El ser tiene que creer en Jesús, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para pagar el precio por el pecado. Tiene que arrepentirse, reconocer su condición como pecador, como hombre, y después tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, y después Dios le va a dar el don del Espíritu Santo. Así se complementa o se completa el plan de salvación. En estos tiempos, hermano, hay personas aún que están enseñando que el bautismo no es necesario, que no es parte de la salvación. Hay iglesias que no bautizan a las personas. La iglesia que nosotros rentábamos, los coreanos, ellos no tienen pila bautismal, no creen en el bautismo, no creen que es necesario. Hay una iglesia por aquí, no me acuerdo cómo se llama, ni voy a decir nombres. Ellos tampoco creen ni se bautizan. Dicen que no es necesario para el plan de salvación. Ahora, este fundamento lo agarran, hermano, del ladrón que murió en la cruz con Jesús, porque él le dijo, él creyó que Jesús era el Mesías. Se recuerda que uno de los ladrones le dijo: si tú realmente eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y el otro ladrón le dijo: cállate, que nosotros sí merecemos esto, pero este hombre qué mal ha hecho. Y eso es reconocer la condición o la culpa de él. Y después le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, yo sí creo que tú eres el Hijo de Dios. Y hizo los requisitos, los pasos adecuados para poder recibir la salvación. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces de esta base agarran que el bautismo no es necesario
para la salvación. Quiero explicar un punto importante. La iglesia no había empezado todavía, el Espíritu Santo no había descendido, no había un orden del plan de salvación, Jesucristo estaba vivo todavía. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo eso a ese hombre? ¿Por qué le dijo? Escuche bien, antes de que la iglesia empezara y que viniera, que Jesús resucitara, todo ser que moría iba a lo que se le conoce al seno de Abraham. Amén. El infierno era la parte como un hoyo así. La parte de arriba, hermano, se le conocía como el seno de Abraham. Eso es lo que se le conoce como el paraíso. Jesucristo iba directo al paraíso. Ese hombre, por ser justo y por haber reconocido que la falta de él y por creer que Jesús, hermano, pero ¿cómo va a creer que Jesús es el Mesías si todavía, hermano, estamos hablando de un hombre que no había recibido el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Todavía no había evangelio. ¿Oyó? Cuando Jesús le dijo esa palabra, la gracia de Dios cubrió a ese hombre y lo mandó directamente al seno de Abraham. ¿Oyó? No fue al cielo todavía, nadie subió al cielo, yo descendí. Jesús todavía no había resucitado. ¿Cómo un hombre va a ir al cielo? Entonces fue a lo que se le llama el seno de Abraham. Todos los que estaban allí en esa parte del infierno, hermano, porque eso es la realidad. Nadie subió al cielo, sino Jesucristo descendió. ¿Para qué? Para llevarse a todos los demás, los que habían esperado en él. Entonces cuando el Señor baja allí, todos, escuche bien, todos, desde Adán hasta Cristo, todos estaban esperando en Cristo la salvación. Amén. Nadie había sido salvo, todos ellos estaban esperando. Y cuando dijo que vas a ir conmigo al paraíso, estaba diciendo, te vas a ir conmigo al seno de Abraham. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Entonces toman esta parte para decir que no es necesario el bautismo. Si no fuera necesario, ¿por qué Cristo fue bautizado? ¿Por qué? Si no es necesario, si no es importante, ¿por qué Jesús fue bautizado? Y él dijo, deja así, le dijo a Juan, que así es necesario que se cumpla toda justicia. Es así debe cumplirse. Y aún así, Cristo siendo bautizado, mucha gente no quiere ser bautizado. ¿Ve qué tan importante, hermano, y peligroso son la falsa doctrina? ¿Qué tan peligrosos son? Y pueden privar a un ser de la salvación. Dice, hermano, pero el Señor conoce. Escuche bien, cuando llegó el Señor y confrontó a los fariseos, le dijo, ustedes están en la puerta del reino de Dios, ni entran y ni dejan entrar a nadie por causa de sus enseñanzas. No dejan entrar a los demás. ¿Por qué? Porque los enseñan de una manera errónea, pero ni ustedes son parte, ni dejan tampoco entrar a todos. Entonces esa es la explicación. Y no podemos tomar un versículo que esté fuera del orden, porque todavía no ha nacido la iglesia, todavía no, el Espíritu Santo no ha venido, todavía no se levanta la iglesia y empieza a predicar el evangelio. Todavía no existíamos nosotros en el plan. Todavía Dios estaba tratando con el pueblo judío cuando Dios expresó estas palabras. Entonces cuando se establece la iglesia, Dios incluyó el bautismo en el plan de salvación como un paso de obediencia. Y aquí le dijo el Señor, todavía no había empezado la iglesia, pero le dijo, mire, escuche bien, si no nace de nuevo un ser, no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Mire, si no nace del agua y no nace del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Eso es definitivo. Y hermano, ¿y qué pasa con los que se mueren y no alcanzan a bautizarse? Yo no estoy en la posición de decir quién se va o quién no se va. O en otras palabras, yo no soy, dice, ese se fue para arriba, este fue para abajo. Yo no puedo decir eso. Pero una cosa sí les digo, eso se lo dejamos en las manos de Dios. Pero si una persona, hermano, cree, tiene que ser bautizado. Amén. El bautismo y el arrepentimiento van juntos. No se puede separar el bautismo y el arrepentimiento. Y ahorita a través de la enseñanza usted va a mirar cómo el plan de salvación se coordina o se concuerda perfectamente, pidiendo Dios los pasos, ¿verdad?, de lo que es el plan de salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo voy a pedir que vaya un poquito y vamos a usar la Biblia. Cuando enseñamos doctrinas, hermano, una predicación normal de que el Señor nos habla y todo eso, ese, hermano, se desenvuelve así en un fluir.
Pero una enseñanza no puede darse porque tiene que ser establecida en la palabra de Dios. Entonces cuando yo enseño, hermano, yo uso mucho la Biblia porque no puedo hablar de mí mismo, de lo que tengo en mi cabeza, sino necesito usar la palabra de Dios como fundamento. Amén. Así, cuando Dios establece la iglesia y hace lo que se llama la gran comisión, y vaya a Mateo 28:19, y establece, hermano, en la primera comisión, comisión que se graba en lo que es Mateo 28:19, les dice: por tanto, id y haced discípulos. Ve, el Señor le está mandando que lleven el evangelio a todas las naciones, y allí incluye el bautismo, hermano. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y incluye el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dice su Biblia también, ¿verdad? En Marcos, en la gran comisión, la vuelve a repetir una vez más, en el capítulo 16, ve, hermano, estamos usando las comisiones. Capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Recuerde, el evangelio es el mensaje de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y dice: el que creyere, ¿y qué? Ve que vuelve a incluir una vez más el bautismo, dice: será salvo. ¿Tiene que ver el bautismo con la salvación? Sí, y directamente tiene que ver. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, ¿qué? Y lo que te quiere decir ahí, hermano, que el bautismo sin fe no tiene validez ante Dios. Aunque te bautices, no tiene validez. Si una persona no ha creído, no le vale nada. Aunque haga lo que haga, sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, Hebreos 11:6, los que se acercan a Dios es necesario que crean que existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no hay nada más. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa es la misma que le preguntaron los israelitas: varones hermanos, ¿qué haremos? Y lo que le dice para salvarnos, porque ellos están hablando de salvación en el capítulo 2, verso 38 de los Hechos, ya lo leímos. Le dice: varones, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y ¿sabe qué estaban diciendo? ¿Qué podemos hacer para esta culpabilidad ser removida? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados, y el Señor les dará el Espíritu Santo. El bautismo implica directamente la salvación de un ser. ¿Por qué se implica el bautismo? Varones, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Ya crucificamos al Mesías, ¿ahora qué hago? Arrepiéntete y bautízate para perdón de tus pecados. Sin bautismo, hermano, no hay perdón de pecados. Es verdad. Dice, hermano, y la sangre de Cristo, eso es lo que estamos haciendo. El bautismo es lo que está identificando a un ser que está siendo purificado. Lávame en tu sangre, mi Señor, ¿te acuerdas? Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Primera de Pedro. Si tiene preguntas, hermano, apúntelas ahí. Me la manda por un email y después le voy a contestar por email. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto, ahora, ¿qué dice? Así dice, ¿verdad? Antes de empezar en esta parte, Pablo estaba hablando del diluvio, de las almas que perecieron en el diluvio. En el verso 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. ¿Verdad? ¿Verdad? El agua fue la que hizo la diferencia, o la que, ¿verdad?, dividió a los que eran salvos de los que no eran salvos. Ahora dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Así dice, ¿verdad? Amén.
¿Qué es lo que hace el bautismo, hermano? Es un acto simbólico. No es el agua el que tiene el poder. No es, hermano, el agua se hace la sangre de Cristo. No, Señor, es agua común y corriente. ¿Qué es lo que tiene el poder? La fe de un ser en Cristo Jesús. La obediencia de un ser en el paso de ser bautizado. En lo espiritual hay algo que sucede dentro de nosotros. Y lo que pasa que la fe de ese ser en un acto como lo que es el bautismo, hermano, tiene validez ante Dios. Por eso dice que no quita la inmundicia de la carne. Claro que no. Cuando está hablando de lavar, lávame en tu sangre, está hablando del área espiritual, no del área carnal, física, no. Está hablando, hermano, de que Dios nos quiere limpiar nuestra alma, aleluya. El acto de un ser, la fe de un ser en el acto que se está haciendo, tiene el poder. Por eso al finalizar el capítulo del versículo 21, ¿está ahí? Amén. Dice como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y dice, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Así dice, ¿verdad? Memorícese esto, es muy importante. La salvación es por gracia a través de la fe en Jesús. No hay otra manera de ser salvo. Por gracia sois salvos. ¿Oyó? No por un acto, hermano. Cuando mucha gente dice, es que no es necesario, por gracia soy salvo. Sí, es verdad, hay un plan de salvación. No se puede adquirir que el bautismo, aunque dijo Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No el bautismo, no el agua, sino la fe de un ser en la obediencia hacia Jesús. ¿Oyó? Todo el acto que se está haciendo, uno está identificando con Cristo mismo, amén. Y no es el agua, sino la fe de un ser en la obediencia hacia la palabra de Dios. Somos salvos por gracia a través de la fe en Jesús. Esa es una ley doctrinal para todos nosotros, aleluya. ¿Sabe por qué es muy importante entender? Porque usted no le puede agregar a la salvación ni tampoco le puede quitar. Por gracia sois salvos. No necesita hacer nada para ¿cómo dice? Merecerla. Dios ya la dio por gracia. Es solamente por fe el que quiera. Y solamente el plan de salvación tiene simbolismo, pero tiene, aleluya, parte que ver en la salvación. Es un complemento que Dios está haciendo. Ahora vamos a ver lo que es realmente el acto del bautismo. En el bautismo nosotros, hermano, cuando una persona ha creído, y los que han creído, hermano, la fe de un ser, cuando cree como todo esto tiene validez. El ladrón no merecía nada. Es más, la manifestación de la gracia se manifiesta más bien en ese ladrón que en cualquier otro pasaje de la Biblia. Ese hombre no había hecho nada para Cristo. Lo único que hizo es robó y mató y hizo de todo. Y fue salvo, ¿sabe por qué? Por gracia. No solamente por creer en Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Es una manifestación tremenda de la gracia de Dios. Muchos de nosotros creemos que nosotros vamos a obtener la salvación si veremos a la iglesia, si hacemos esto. No, mi hijo, estos son expresiones de obediencia a Dios, pero no adquiere la salvación así. El Señor dijo que el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de su evangelio la va a salvar. Usted no le puede agregar a la salvación. La salvación ya fue dada por gracia y es en que todo aquel que tenga fe en Jesús. Amén. Entonces cuando una persona ha creído, cuenta ante Dios. Entonces el siguiente paso es lo que le llaman el arrepentimiento, que quiere decir, hermano, el arrepentimiento es morir, entregar nuestra voluntad en la mano de Dios. Y cuando una persona ha muerto es necesario sepultarla. Todo ser que ha muerto en sí, en su voluntad, en su vida, necesita ser sepultado. Como Cristo murió y fue sepultado y resucitó, esos son los siguientes pasos después que un ser ha muerto. El arrepentimiento simboliza directamente a la muerte de un ser. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Estoy abriendo la puerta, estoy negándome a mí mismo y estoy dejando que Cristo tome las riendas de mi vida. Eso se llama morir en sí mismo, negarse a sí mismo, amén. Y cuando una persona muere, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, amén. Después que una persona muere, inmediatamente tiene que bautizarse, o sea, tiene que ser sepultado.
Ahora, la razón de sepultarlo o bautizarlo, el acto del bautismo, hermano, meramente identifica un ser con la muerte y la sepultura de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La sepultura, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es un acto público donde usted expresa públicamente: yo creo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es un acto de expresión pública de nosotros hacia todos los demás, declarando nuestra fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Queremos ver, aleluya, de una manera un poquito más amplia. Déjenme le explico esto. Cuando Cristo vino, se identificó con nosotros, ¿verdad? Dice: el cual era en forma de Dios. ¿Se acuerda? Mejor vaya conmigo porque no me va a creer ahí. Filipenses 2. Vea la identificación de Cristo. El versículo 2, verso 5. Así dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir. Ya está conmigo, ¿verdad? Que use su Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? O sea, esto es la identificación de Cristo con nosotros. Se tuvo que identificar, hacerse hombre como tú y como yo. Dice: el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Se tuvo que identificar para representarnos a nosotros en la cruz del Calvario. Vea lo que dice el 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Él vino, era en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se identificó con nosotros, hermano, para poder tomar el lugar de nosotros. Y ahora, hermano, que ha resucitado y ha tenido la victoria, nosotros nos tenemos que identificar con Él, para así como Él venció, nosotros también tenemos que vencer. ¿Me entienden lo que le digo? Él se identificó con nosotros para representarnos. Ahora nosotros nos identificamos con Él para que nos represente ante el Padre. A Romanos, para entender un poquito, es muy importante entender esta parte, hermano. Para mí es uno de los temas muy, muy importantes. Yo no sé por qué la gente lo tiene tan abajo. Yo no sé por qué tan descuidado, porque es una parte muy importante. Romanos 6, aleluya, verso 2, verso 3 al 5, aleluya. ¿O no sabéis? Pablo enseña a los romanos y dice: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en quién? Así dice, vean, nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pregunta: ¿qué tú no sabes que cuando tú te bautizaste te identificaste con la muerte de Jesucristo? Así pregunta. Es una identificación con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Él nos mostró, hermano, escuche bien. Déjame todo esto aquí. Es importante entender esta parte, porque el fin del cuerpo pecaminoso o del poder del pecado sobre nosotros tiene fin en el área del bautismo. Cristo dijo: ¿sabe qué? La única manera de vencer esta carne es matándola, aleluya. Y la clavó en la cruz y fue muerto, aleluya. Pero resucitó y dijo: el pecado ya no tiene nada contra mí. Y es el acto de morir y resucitar y quebrar el poder del pecado sobre nosotros. Estamos haciendo los mismos pasos que hizo Jesucristo en un acto. Aleluya, ¿verdad? Mira, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte. Nos estamos hundiendo, nos estamos sepultando juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En vida nueva. Así como Cristo resucitó y la carne ya no tiene poder, ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque murió. Y una persona que muere, hermano, ya no puede vivir en este mundo. Por eso todos los que se han arrepentido y se han bautizado, el pecado no tiene que tener poder sobre ellos.
De modo que si una criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida. Amén. Y hermano, ¿por qué es que el cristiano sigue batallando y sigue enredado? Porque necesita arrepentirse. Eso se llama falta de arrepentimiento. Escuche bien, ¿usted cree que nosotros vamos a seguir? Y te estoy hablando de pecar, hermano, es practicar el pecado. No estoy hablando, hermano, de fallar, de nuestra imperfección. No, estoy hablando de planear y hacerlo, de saberlo y hacerlo, you can help it. No puedes parar de pecar. Esa persona no ha muerto. El pecado todavía tiene control sobre ella. ¿Entienden lo que les digo? Bueno, pues mejor se lo explico. Verso 5. Aleluya. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza, en la identificación de su muerte, así también lo seremos en la que. Vea, sabiendo esto, dice el apóstol Pablo, que el cuerpo, así dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El acto del bautismo tiene un fin, un propósito, y el propósito es destruir por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque por eso dice, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Cuando uno pone los ojos, quiere decir. Deseamos que el Señor haya hablado a tu corazón en este día. Si deseas obtener esta enseñanza, nos puedes llamar al 702-516-6006 o nos puedes escribir a caminandoconpoder@hotmail.com. Te esperamos en nuestra página de Facebook, Centro Cristiano Pentecostal. Que tengas un excelente día y que el Señor te bendiga. Gracias, amado oyente, por habernos escuchado en nuestro programa Caminando con Poder con el pastor Mario Pérez. Si gustas visitarnos, nos encontramos en nuestro nuevo hogar, localizado en el 2222 West Mesquite Avenue, Las Vegas, Nevada, 89106, entre Rancho y 95. Nuestros horarios de servicio son domingo 6 p.m. servicio general, los días martes a las 7 p.m. servicio general y viernes 7 p.m. servicio general. Para mayor información, llámanos al 702-516-6006. 702-516-6006. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga.